La historia de Eliseo, uno de los grandes profetas de la Biblia, está llena de milagros y poderosos actos de fe. Desde el momento en que Elías lo llamó, Eliseo demostró una confianza inquebrantable en Dios y una profunda voluntad de seguir el propósito divino. Con una vida marcada por acontecimientos sobrenaturales, como la multiplicación del pan, la resurrección de un niño e incluso la curación de aguas envenenadas, Eliseo demostró que el poder de Dios puede manifestarse tanto en grandes milagros como en pequeños gestos. ¿Estás listo para descubrir esta historia llena de fe, milagros y transformación? Así que sigue el increíble viaje de Eliseo. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Eliseo era un hombre corriente, hijo de agricultores. Su vida fue pacífica, en el campo, lejos de las grandes ciudades y de profetas de renombre. Él estaba allí, arando la tierra, con 12 yuntas de bueyes. El olor de la tierra le resultaba familiar. El sonido de los animales trabajando juntos resonaba por todo el paisaje, un día común en la rutina del joven Eliseo. Pero de repente todo cambió. Sin previo aviso, Elías, el gran profeta, aparece en el campo, acercándose con pasos firmes pero silenciosos. Sin decir una palabra, Elías arroja su manto sobre Eliseo. Ese gesto aparentemente simple tenía un profundo simbolismo. Era una invitación, una transferencia de responsabilidad, un llamado. El corazón de Eliseo latió más rápido. Supo, en ese momento, que su vida nunca volvería a ser la misma. El manto de Elías era pesado, no por la tela, sino por la misión que llevaba. Eliseo, sin dudarlo, lo deja todo, mata los bueyes, se despide de su familia y sigue a Elías. No había dudas, no había miedo, solo existía la certeza de que había sido elegido por Dios para algo mayor. En el fondo, sentía que esto era solo el comienzo. Elías lo llevó por varias ciudades, cada una con sus propios desafíos. En cada parada, algo parecía poner a prueba la determinación de Eliseo. Elías, como queriendo ver hasta dónde llegaría, le dijo que se quedara atrás, pero Eliseo, firme, respondió: «No te dejaré». Y así, Eliseo siguió fielmente a Elías durante un largo camino, pasando por ciudades como Betel y Jericó. Cada vez que Elías sugería que se quedara, Eliseo simplemente sacudía la cabeza y decía con firmeza: «No te dejaré». Su lealtad era inquebrantable y con cada paso, el aire a su alrededor parecía más denso, cargado de algo que aún no podía comprender del todo. Cuando finalmente llegaron a las orillas del río Jordán, Elías se detuvo. El agua corría fuerte, como si estuviera a punto de desbordarse. Pero Elías, tan tranquilo como siempre, se quitó el manto y se lanzó al agua. Con un sonido que resonó como un trueno lejano, las aguas se abrieron ante ellos, revelando un camino seco. Eliseo observó esto con admiración, pero sin sorpresa. Ya sabía que los milagros seguían a su maestro como sombras. Ellos caminaron por el lecho del río sin decir palabra, solo el sonido del agua chapoteando a los lados. Mientras cruzaban el Jordán, el silencio entre ellos se hizo más pesado. Elías sabía que se le estaba acabando el tiempo, y Eliseo, aunque lo sentía, todavía no sabía lo que vendría. Quizás, por un breve momento, se preguntó si estaba preparado para lo que vendría después. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Elías se volvió hacia él y le preguntó: «¿Qué quieres que te haga antes de que me quiten de ti?». Eliseo miró a Elías a los ojos y el peso de esa pregunta cayó sobre él como una tormenta inesperada. ¿Qué pediría? La respuesta, sin embargo, ya estaba lista en su corazón, como si Dios mismo la hubiera plantado allí. Pidió una doble porción del espíritu de Elías, como si estuviera pidiendo más que solo el manto, más que solo el camino de un profeta. Quería llevar el legado y el poder de Dios con aún mayor intensidad. Elías lo observó por un momento, quizá sorprendido por la audacia de la petición, pero también consciente de la sinceridad que transmitía. «Pediste algo duro»,
respondió en voz baja, casi dejándose llevar por el viento que empezaba a soplar con más fuerza. Y entonces, sin previo aviso, el cielo se abrió en un espectáculo de luz y fuego. De repente, un carro en llamas, tirado por caballos de fuego, apareció entre ellos, separándolos a los dos. Eliseo apenas podía creer lo que vio. Elías fue llevado a los cielos en medio de aquel torbellino de fuego, mientras Eliseo permaneció en el suelo, con los ojos fijos en el cielo, en estado de shock. Gritó: «Padre mío, mi padre, el carro de Israel y su gente de a caballo». Pero ya era demasiado tarde. Elías había desaparecido en las alturas. Cuando el viento y las llamas se disiparon, todo lo que quedó en el suelo fue el manto de Elías, que yacía allí como un símbolo silencioso. Eliseo lo levantó con cuidado, sintiendo su peso en sus manos. Era como si ese trozo de tela llevara ahora consigo el llamado mismo de Dios. Eliseo permaneció allí, en silencio, sosteniendo el manto en sus manos, mientras el viento soplaba a su alrededor, como si el mundo mismo esperara el siguiente movimiento. El Jordán frente a él, todavía agitado, parecía desafiarlo, casi como si quisiera probar lo que acababa de recibir. Sin dudarlo, Eliseo dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero ahora con una confianza que no sabía que poseía. Se envolvió en el manto de Elías y, con un gesto firme, golpeó las aguas, exactamente como lo había hecho su maestro momentos antes. Por un breve momento, el mundo pareció contener la respiración. Las aguas del Jordán, obedeciendo al toque del manto, se abrieron de nuevo, como reconociendo al nuevo profeta que ahora caminaba entre ellas. Eliseo cruzó el río, sintiendo que la responsabilidad del manto pesaba más sobre sus hombros. No fue solo la tela, fue el poder de Dios que la acompañó. Cuando llegó al otro lado, resonaron las voces de los profetas que lo esperaban. «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo», dijeron, como si ya supieran que allí comenzaba una nueva era. Pero Eliseo no estaba pensando en su nuevo puesto. Su mente ya estaba en el siguiente paso, en lo que el Señor lo llamaría a hacer. No pasó mucho tiempo hasta que apareció el primer desafío. En la ciudad de Jericó, las aguas eran malas, amargas, lo que hacía que la tierra fuera infértil y preocupaba a los habitantes. Eliseo, ahora con el poder de Dios claramente sobre él, pidió un poco de sal. Arrojó la sal a las aguas, y en lo que pareció un simple gesto, las aguas fueron sanadas. Pronto se difundió la noticia de que Eliseo había sanado las aguas de Jericó, y la gente empezó a reconocer que el poder de Dios ahora estaba con él. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos al nuevo profeta. Mientras caminaban hacia Betel, un grupo de jóvenes apareció en el camino. No vinieron con respeto ni reverencia, como los demás. Al contrario, se rieron y se burlaron de Eliseo. «Levántate, calvo», gritaron, en una provocación que parecía pequeña, pero que conllevaba desprecio. Era una amarga ironía compararlo con su predecesor, Elías, que había ascendido al cielo en gloria. Eliseo, sin embargo, no era hombre que ignorara lo que representaba. Estos jóvenes no solo se burlaban de su apariencia o su edad, ellos irrespetado la misión que Dios le había encomendado. Sin perder la calma, dirigió su mirada firmemente hacia el grupo y, en pocas palabras, pronunció una maldición en el nombre del Señor. De repente la risa cesó. El sonido de ramas rompiéndose y hojas crujiendo resonó y, para asombro de todos, dos osos emergieron del bosque. Las fieras avanzaron sobre los jóvenes, dispersándolos en la desesperación y, en ese momento, la lección quedó clara. No se debe subestimar el respeto por lo que Dios hace a través de sus profetas. La escena fue rápida e impactante, dejando un rastro de miedo y reverencia por donde pasaba Eliseo. Pero siguió adelante, sin mirar atrás, mientras le esperaban nuevos desafíos. Eliseo apenas se había recuperado del episodio con los jóvenes, cuando una mujer angustiada vino a su encuentro. Era viuda y su situación parecía desesperada. «¿Tu marido?»,
que servirá al Señor, había fallecido, dejando detrás deudas impagables. Los acreedores ahora amenazaron con tomar a sus 2 hijos como esclavos para pagar la deuda. La desesperación en sus ojos era palpable. Necesitaba un milagro. Eliseo la escuchó atentamente y su mente pronto comenzó a buscar una solución. Él sabía que Dios comprobará. ¿Pero cómo? Mirando a la mujer, preguntó simplemente, ¿qué tienes en casa? Ella, casi avergonzada, respondió que no tenía más que un pequeño tarro de aceite de oliva. Fue poco, casi nada, pero para Eliseo fue suficiente. Le ordenó a la viuda que fuera a casa y pidiera prestados tantos recipientes vacíos como pudiera encontrar, sin preocuparse por la cantidad. Cuando tuvo todas las vasijas, debía cerrar la puerta y, con sus hijos, comenzar a llenar las vasijas con el aceite que aún le quedaba. La mujer, confundida pero llena de fe, obedeció. Tan pronto como empezó a verter el aceite, sucedió algo extraordinario. El aceite fluyó sin parar. Bote tras bote el era se estaba llenando, y el aceite continuaba, como si una fuente invisible estuviera allí, alimentando ese tanque sin fin. Cuando todos los vasos estuvieron llenos, la viuda corrió hacia Eliseo y le dijo, «Vende el aceite, paga tu deuda y vivirla del resto con tus hijos». La vida de Eliseo continuó con una constante sucesión de milagros y desafíos. En medio de esto, conoció a una mujer, Sunamita, quien lo trató con gran generosidad. Cada vez que pasaba por su ciudad, ella lo acogía en su casa ofreciéndole comida y descanso. Con el tiempo, esta hospitalidad conmovió profundamente el corazón del profeta. Quería devolverle el bien que ella le hizo. Luego le preguntó qué necesitaba, pero la mujer, a pesar de estar agradecida, dijo que no le faltaba nada. Fue entonces cuando el sirviente de Eliseo, Giesi, mencionó que ella no tenía hijos y que su marido ya era anciano. Eliseo, guiado por el Señor, miró a la mujer y le hizo una promesa improbable. «Dentro de 1 año tendrás un hijo en tus brazos». La sunamita, sorprendida e incrédula, sonrió con cierto escepticismo, casi pidiendo que no le dieran falsas esperanzas. Pero, como ya se ha dicho, 1 año después ocurrió el milagro. Ella dio a luz a un niño. Pasaron los años y el niño creció, trayendo alegría a la casa. Sin embargo, un día, mientras ayudaba a su padre en el campo, sintió un fuerte dolor en la cabeza y se desmayó. Rápidamente lo llevaron de regreso con su madre, pero la vida del niño se desvaneció en sus brazos. Desesperada, la sunamita colocó al niño en la habitación de Eliseo, donde solía descansar, y fue en busca del profeta, sin contar a nadie lo sucedido. Cuando Eliseo vio acercarse a la sunamita, supo que no era una visita cualquiera. Su rostro, antes lleno de alegría por su hijo, ahora reflejaba un profundo dolor. Sin perder tiempo, se arrojó a los pies de Eliseo, agarrándolos desesperadamente. «No os pedí un hijo, mi señor», dijo, con la voz quebrada. «¿No te dije que no haces trampa?» Eliseo sintió el peso de lo que estaba por venir. Su corazón ya sabía lo que había pasado, pero era necesario actuar. Inmediatamente, Eliseo envió a su siervo Giesi con su bastón y le ordenó que lo colocara sobre la cara del niño. Sin embargo, la sunamita no se movió del lado de Eliseo, insistiendo en que él mismo viniera. Y luego, juntos, regresaron a casa. Cuando llegaron, el niño yacía en la misma habitación donde solía descansar el profeta. El silencio en la casa era casi asfixiante. Eliseo entró en la habitación, cerró la puerta y oró al Señor. Luego, en un acto lleno de fe, se acostó sobre el niño, colocando sus ojos sobre los ojos del niño, sus manos sobre las manos frías del niño y su cuerpo sobre el cuerpo sin vida. El calor empezó a regresar al cuerpo del niño, pero la vida aún no estaba completa. Eliseo se levantó, caminó por la habitación, oró nuevamente y luego repitió el acto. De repente, el niño estornudó 7 veces, como si expulsara la muerte de su cuerpo, y abrió los ojos.
Lo imposible había sucedido. Eliseo llamó a la tsunamita, quien entró en la habitación y abrazó a su hijo con una mezcla de lágrimas y alegría. La fama de Eliseo siguió creciendo y, con ella, más personas se reunieron a su alrededor. En tiempos de hambruna, muchos buscaban su ayuda y él, como siempre, estaba dispuesto a servir. Un día, mientras unos hombres preparaban una comida para los profetas, sucedió algo inesperado. Mientras recogía hierbas para hacer un guiso, uno de los hombres, sin darse cuenta, cogió algunas plantas venenosas y las mezcló en la olla. El aroma que surgía de las ollas parecía normal, pero acechaba un peligro. Tan pronto como empezaron a comer, los hombres se dieron cuenta de que algo andaba mal. El dolor y el malestar se extendieron rápidamente y se dio la alarma. «Hombre de Dios, hay muerte en la olla». La frase resonó por todo el lugar y cundió el pánico. Todos sabían que el guiso estaba envenenado y ahora sus vidas estaban en peligro. Eliseo, sin embargo, mantuvo la calma. Sabía que el Dios que había sanado las aguas de Jericó y resucitado a su hijo de la tsunamita no los abandonaría en ese momento. Sin dudarlo pidió harina. Tomó el puñado y lo arrojó a la sartén, un gesto sencillo, pero lleno de fe. Luego ordenó a los hombres que volvieran a comer. Con una mezcla de sospecha y esperanza, probaron el guiso. El sabor era el mismo, pero el veneno había desaparecido. Lo que una vez fue muerte ahora trajo vida. La comida se compartió sin miedo y el alivio recorrió la habitación como un suave viento. Poco después de purificar el guiso, Eliseo enfrentó otro desafío. Un hombre se le acercó trayendo 20 panes de cebada y algunas espigas. Eliseo miró la sencilla ofrenda y vio una oportunidad para que Dios, una vez más, manifestara su poder. A su alrededor, un centenar de hombres hambrientos esperaban comida, y lo que tenía Eliseo era claramente insuficiente. Sus sirvientes, desconfiados, preguntaron: «¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres?» La incredulidad era casi palpable, pero Eliseo, tranquilo y confiado, respondió: «Dáselo al pueblo para que coman, porque el Señor dijo, comerán y aún sobrará». Los sirvientes obedecieron, a pesar de la duda que aún se cernía sobre ellos. Uno por uno, los hombres fueron atendidos. Miraron el pan que tenían en las manos, esperando que se acabara en cualquier momento. Pero, sorprendentemente, todo parecía ser suficiente. Con cada bocado, la comida se multiplicaba de forma milagrosa, como si Dios mismo estuviera partiendo y repartiendo el pan. A cada plato lleno, crecía el murmullo de asombro. Lo que parecía imposible ante los ojos humanos, para Dios, fue solo otro de sus gestos de provisión. Todos comieron hasta saciarse y, como había dicho el Señor, todavía sobró. El milagro resonó entre los hombres, un recordatorio vivo de que Dios siempre cuidó de los suyos, incluso cuando las circunstancias decían lo contrario. Pero mientras el pan saciaba el hambre de muchos, en lugares lejanos, un hombre llamado Naamán, un poderoso comandante del ejército sirio, padecía una enfermedad incurable. Naamán, comandante del ejército sirio, era un hombre de prestigio, admirado por muchos. Llevaba en su pecho innumerables victorias, pero en su cuerpo llevaba algo que lo consumía: la lepra. Ninguna riqueza, influencia o poder había podido librarlo de esta terrible enfermedad que lo separaba de los demás, una enfermedad que le traía vergüenza y sufrimiento. Pero, en medio de la desesperación, surgió una pequeña esperanza proveniente de la voz de una joven esclava israelita que trabajaba en su casa. Mencionó que en su tierra había un profeta de Dios capaz de curar hasta a los más incurables. Naamán, desesperado por una solución, fue al rey de Siria y, con una carta en la mano, salió a buscar al profeta Eliseo. Sin embargo, al llegar a casa del profeta esperaba ser recibido con honores y grandes gestos. Pero Eliseo ni siquiera salió a su encuentro. En cambio, envió un mensajero con una simple instrucción: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada».
Naamán, enojado y ofendido, se sintió irrespetado. Esperaba algo mucho más impresionante, un acto que estuviera a la altura de su posición. Casi se fue a casa sin siquiera intentarlo, pero sus servidores lo convencieron. Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho. Cuanto más cuando te dice que simplemente te laves y seas sanado. Luego Naamán fue al Jordán. Se zambulló 1, 2, 3 veces y nada. Solo después de la 7ª inmersión su piel se volvió como la de un niño, limpia y renovada. Había sucedido lo imposible y Naamán regresó a Eliseo, reconociendo al Dios de Israel como el único verdadero. Después del milagro de Naamán, la presencia de Dios siguió sintiéndose en cada paso que daba Eliseo. Un día, mientras los profetas estaban trabajando para construir un nuevo refugio, sucedió algo aparentemente simple. El hacha de uno de los hombres se le resbaló de las manos y cayó al río. El problema, sin embargo, no fue solo la pérdida del hacha. La herramienta fue prestada y la desesperación en los ojos del hombre reflejaba el peso de la responsabilidad. Para él, aquella hacha representaba más que un simple instrumento. Era algo que no podía perder. Eliseo, siempre atento, escuchó el grito y, con la misma serenidad que tantas veces antes había mostrado, se acercó al lugar donde se había hundido el hacha. Cortó un trozo de madera y, con un simple gesto, lo arrojó al agua. El hacha de hierro, algo naturalmente pesado, flotó a la superficie, un objeto que debería permanecer sumergido, pegado al fondo del río, ahora desafiado la naturaleza misma, como si el poder de Dios estuviera presente incluso en las cosas más pequeñas. El hombre, sorprendido y aliviado, rápidamente tomó el hacha. Para él, aquel milagro fue más que una recuperación de algo material. Era una señal de que Dios estaba atento hasta en los detalles más pequeños de la vida. Con este acto, Eliseo demostró, una vez más, que el poder divino no se limita a grandes hazañas, sino que también se manifiesta en los momentos cotidianos, demostrando que nada está fuera del alcance de Dios. Y mientras este milagro se extendía, a Eliseo le esperaba una nueva prueba. Samaria estaba rodeada por un ejército enemigo tan grande que todos dentro de la ciudad creían que el fin estaba cerca. El hambre y el miedo se apoderaron de las calles, y la esperanza parecía haber desaparecido. Pero Eliseo, como siempre, vio más allá de lo que podían ver los ojos humanos. Cuando su siervo aterrorizado corrió hacia él, Eliseo hizo una oración sencilla pero poderosa. «Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Y en ese momento, el sirviente vio lo que estaba oculto a todos. Rodeando a Samaria, en las colinas, estaba el ejército celestial, carros de fuego y legiones de ángeles listos para proteger al pueblo de Dios. Lo que parecía una derrota inminente era, en realidad, una victoria ya asegurada, porque Dios estaba presente, incluso cuando no era visible. Eliseo supo esto desde el principio, y así, una vez más, Dios actuó de manera sorprendente. El ejército enemigo quedó desorientado y la ciudad se salvó sin que se alzara una sola espada. Fue una lección clara para todos. Las batallas más difíciles no se ganan con la fuerza humana, sino con la fe en el poder invisible de Dios. La historia de Eliseo nos ofrece profundas lecciones sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Una de las lecciones más sorprendentes es que Dios se manifiesta tanto en los grandes acontecimientos como en los momentos más sencillos de la vida cotidiana. Eliseo nos muestra que no necesitamos grandes gestos ni palabras elaboradas para que se manifieste el poder de Dios. Desde curar las aguas de Jericó con un puñado de sal hasta hacer flotar un hacha, nos damos cuenta de que cuando Dios está involucrado, incluso lo que parece insignificante se vuelve extraordinario. Otra lección importante es la confianza inquebrantable de Eliseo en Dios. En cada situación, por difícil o imposible que fuera, actuó con la certeza de que Dios comprobará. Finalmente, la historia de Eliseo nos enseña la importancia de la obediencia y la humildad. Naamán, el poderoso comandante,
Solo fue sanado cuando obedientemente se humilló y siguió las sencillas instrucciones de bañarse en el Jordán. Esto nos recuerda que, a menudo, Dios pide acciones simples, pero llenas de fe, para lograr grandes transformaciones en nuestras vidas. Eliseo nos desafía a confiar plenamente en Dios, a ver con los ojos de la fe y a comprender que nada está fuera del alcance divino, ya sea un gran milagro o una pequeña necesidad diaria. Si te gustó la historia de Eliseo y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.